Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, we invite you to read with us les invitamos a que lean con nosotros. We're going to be starting in James chapter 1. Vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 1. And the title today is called Stability in Chaos. Y el título de hoy es La estabilidad en medio del caos. Stability in Chaos. La estabilidad en medio del caos. How many know that we're living in a chaotic time? ¿Cuántos saben que estamos viviendo en un tiempo caótico? Amen? Amén. There's chaos in many levels. Hay caos en muchos niveles. There's chaos around the world with wars and the thing that's happening in Syria. Hay caos alrededor del mundo, especialmente de lo que está sucediendo en Siria. The president of Syria fled for his life. El presidente de Siria huyó por su vida. The Israeli army, after that happened, bombed all the ships in the navy of Syria. El ejército israelita entonces bombardeó todos los barcos en Siria Because they want to make sure that the rebel groups don't attack Israel. porque quieren asegurarse de que los grupos rebeldes no ataquen a Israel. There's chaos in the economy. También hay caos en la economía. Gasoline prices and groceries are very expensive. El precio de la gasolina y de la comida ha incrementado mucho. There is chaos in the church. Hay también caos en la iglesia. I thought that during the pandemic, God was shaking the church. Yo pensé que en la pandemia Dios estaba batiendo la iglesia. Many small churches closed down, Muchas pequeñas iglesias cerraron and many large multi-million-dollar ministries closed down. y muchas iglesias, mega iglesias multimillonarias también cerraron. But what I've seen happen in the last 12 months, Pero lo que he visto en los últimos 12 meses, I realized that now God is really shaking the church. ahora es que me doy cuenta que verdaderamente Dios está sacudiendo la iglesia. We've seen many great pastors, people that are very famous, having to resign Vemos muchos pastores que son muy famosos teniendo que renunciar because of moral failures. por sus Fracaso moral. fracasos morales. So this has always been something that happened in the church, Esto es algo que siempre ha sucedido en la iglesia, but not like in the last 12 months. pero no como en los últimos 12 meses. It's been terrible. Ha sido terrible. And then we see this young man that murdered the guy from the insurance company. Y también vemos a este joven que también asesinó al señor de los seguros. We had somebody told me this week Alguien me dijo esta semana that their daughter that went to college que su hija que fue a la universidad, is having severe emotional and stress problems, su hija está teniendo problemas emocionales severos and she might be losing her scholarship. y, It's her pro- first y- year in college. y probablemente va a perder su beca por esta situación. And it's a situation that's very common with young people Y es una situación que estamos viendo muy común entre los jóvenes when they go off to college. cuando van a las universidades. The stress of college El estrés de las universidades brings great instability to their lives, viene a traer inestabilidad a su vida and that can affect them emotionally. y eso los afecta And emocionalmente their health also suffers. y su salud también sufre. So as we look around, there's chaos and disruption in many levels. Entonces, si miramos alrededor, hay caos y disrupción en muchos niveles. So we want to look at the Bible and see what the Bible says about achieving stability. Entonces, queremos mirar la Biblia y saber qué es lo que la Biblia dice para poder alcanzar esta estabilidad. And we're going to begin reading in James chapter 1. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 1 de Santiago. And verse 2. Y versículo 2. James chapter 1 verse 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Let's pray first. Vamos a orar primero. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. And as we open your word, Y así como abrimos tu palabra, we ask that you would open our hearts, te pedimos que abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for para us. que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros, Your wisdom tu sabiduría and your stability. y tu estabilidad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén Amen. y Praise amén. God. In James chapter 1, beginning in verse 2, it says, "My brethren, count it all a joy when you fall into various trials." En el capítulo 1 de Santiago, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, knowing that the testing of your faith produces patience.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. If anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. I want to read that again. Yo quiero leer eso de nuevo. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and that it will be given to him. Quiero leer esto de nuevo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. But let him ask in faith, Pero, with no doubting. pero primero debe pedir en fe sin dudar, For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verse 7, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He is like a double-minded man, unstable in all his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Here, this is talking about Christians Esto está hablando sobre los cristianos who need to come to God and ask for wisdom. que tienen que venir a Dios y pedirle sabiduría. I was discussing with somebody today Hoy estaba discutiendo con una persona, hablando con una persona, how when these young people grow up and go to college, cuando esos jóvenes crecen y se van a las universidades, the main focus of most of these universities el foco principal de la mayoría de estas universidades is to separate them from their family es separarlos de su familia and then to separate them from the values of their family. y luego separarlos de los valores familiares. So supposedly this young man that was recently arrested Entonces, supuestamente este joven que recientemente fue arrestado is from a family of Italian immigrants. es hijo de inmigrantes italianos. From a they founded businesses and they're very wealthy. Ellos fundaron muchos negocios y son bastante ricos. He went to private schools. Fue a escuelas privadas. He went to the most elite colleges. Fue a las universidades más elite. He graduated, with his bachelor's degree, Se graduó con una maestría and then he got a master's degree. y luego agarró otra maestría. So, see, he had a very high level of education, Entonces tenía un grado de educación bastante alto, but he had no stability pero no tenía ninguna estabilidad. and definitely had no wisdom. Y por cierto, no tenía nada de sabiduría. And it appears that his family was not able to transmit any wisdom from God. Entonces también parece que su familia no pudo transmitir ninguna sabiduría de Dios. Maybe they were not Christian. Tal vez no eran They cristianos, probably were not Christian. probablemente no lo eran. And we don't know, the information is still coming out. Y todavía no sabemos bien, la información todavía está saliendo, But apparently these problems do not escape Christian families. pero aparentemente esos problemas tampoco le escapan a los cristianos, Because many Christian families have children that go off to the university. porque muchas familias cristianas tienen hijos que van a las universidades And the university is successful y la universidad tiene éxito in separating those children from the values of their family, en separar los valores familiares de sus hijos, even if they were Christian. aún siendo cristianos. I had a conversation with Josh McDowell, Tuve una conversación con Jack McDowell and he said that when his son came back from college, y me dice, cuando mi hijo volvió de la universidad, he was not the same. él no era el mismo. He had a lot of doubts. Él tenía muchas dudas. He wasn't sure if he wanted to be a Christian. Él ya no estaba seguro que quería ser un cristiano. And I've heard this from other great men of God Y lo he escuchado de grandes hombres de Dios who raised their kids in the church que han levantado sus hijos, han criado sus hijos en la iglesia, because the attacks against the children
are very strong at the university level. porque los ataques contra los hijos es muy fuerte en las universidades. So imagine if you come from a family that's not a Christian E family. imagínese si viene de una familia que no es cristiana. These attacks are more effective. Estos ataques son más So efectivos. they take the family values away Entonces le quitan los valores familiares and they put a humanistic philosophy in them, y le ponen una filosofía humanística dentro de ellos which makes their lives even more unstable. que convierte sus vidas en algo mucho más inestable. There's no objective right and wrong. No hay nada objetivo entre lo correcto y lo incorrecto. Everything is relative. Todo tiene una relación, una relatividad. And if everything is relative Y si todo es relativo and you think somebody is evil, y tú crees que una persona tiene maldad, then it's okay for you to kill that person. entonces está bien que tú lo mates. And you might even become a hero. Y tal vez hasta te conviertas en un héroe. Now we know that the guy in New York who killed a man on the subway, Y sabemos que el hombre en Nueva York que mató al otro hombre en el subway, en el tren, because that man wanted to attack people in the train, porque ese otro hombre quería atacar a gente en el tren. so he saved people's lives. El muchacho salvó las vidas de las personas en el tren. But nevertheless, he got arrested. Sin embargo, lo arrestaron, They took him to court lo llevaron a corte and they tried to convict him. y trataron de acusarlo. And when the jury said no, he's not guilty, Y cuando el jurado dijo no, no es culpable, people were shocked la gente estaban en shock. because they said he has no right to kill a homeless man. Pero que ellos decían, él no tiene ningún derecho de matar a una persona que es sin hogar. This homeless man threatened and was trying to attack people that were on the subway. Esta persona sin hogar estaba amenazando y tratando de matar gente que estaban en el tren. But this young man saved the people by holding him. Y este otro joven salvó a la gente del tren agarrando a este hombre. This man had drugs in his body. Este hombre tenía drogas en su And so cuerpo. he held him until the police came. Entonces él lo agarró hasta que la policía llegó And the man was fighting violently. y el hombre estaba peleando violentamente. And sadly, the man died before the police arrived. Y tristemente el hombre falleció antes de que la policía llegara. And so now the jury said, this guy is innocent. He was trying to help people. Entonces el jurado dice, bueno, este hombre es inocente porque él estaba tratando de ayudar a la gente. And so, but people are upset about that. Pero la gente está enojada con ese veredicto. Other people are saying, no, he's a hero. Thank God that he was there. Otros dicen, este muchacho es un héroe, gracias a Dios que estaba ahí. Because one person died, Porque una persona murió, but maybe that guy would have killed 6 people pero tal vez ese hombre hubiese matado 6 personas. because he was on drugs and he was violent. Porque él estaba en drogas y era violento. So the bottom line is right is wrong and wrong is right. Entonces, al final, lo correcto es incorrecto, pero lo incorrecto es correcto. A homeless man with no education Entonces, un hombre sin hogar que no tiene ninguna educación is trying to attack people, está tratando de atacar gente. but then a highly educated young man goes and kills somebody. Entonces, un hombre que está bien educado va y mata a este hombre. And then some people say that he's a hero Entonces, algunos dicen, ese es un héroe because he's fighting against capitalism. porque está luchando contra el capitalismo. How many think we live in an unstable world? ¿Cuántos creen que estamos viviendo en un mundo inestable? It's very unstable. Es muy inestable. So we need to come to God for wisdom Tenemos que venir a Dios para sabiduría, because the truth of God will keep us stable. porque la verdad de Dios nos mantiene estable. We cannot go by our own judgment. No podemos ir por nuestros propios juicios. Knowledge apparently did not help this young man. El conocimiento aparentemente no ayudó a este He joven. had a high level of learning and knowledge. Él tenía una alta educación y conocimiento. He was valedictorian of his class. Él era valedictorian de su clase And he goes and assassinates somebody. y va y asesina a alguien. So knowledge is not enough. Entonces el conocimiento no es We suficiente. need wisdom from God. Necesitamos la sabiduría de Dios. So the Bible says if we lack wisdom, Entonces la Biblia dice que si nos falta sabiduría, we can come to God podemos venir a Dios and ask him, y pedirle a Él and he will give liberally. y Él nos va a dar abundantemente, libremente. People say, well, I don't know how to hear the voice of God. Entonces algunos dicen, yo no sé escuchar la voz de Dios, You will. pero
tú lo harás. But until then, Pero mientras tanto, God gave us three things: Dios nos dio tres cosas. the Word of God, La palabra de Dios, the Holy Spirit, el Espíritu Santo and the church. y la iglesia. This is where God speaks to us. Aquí es donde Dios nos habla. This is where we receive wisdom from God Aquí es donde nosotros recibimos la sabiduría de Dios so that we can confront the situations in life para que podamos confrontar esas situaciones de la vida with the wisdom of God. con la sabiduría de Dios. Because knowledge is not enough. Porque el conocimiento no es We suficiente. don't need psychology No necesitamos psicología or psychiatry with drugs. ni psiquiatría con drogas. We need the wisdom from God. Necesitamos la sabiduría de Dios. So don't think that you're going to receive anything from God No creas que vas a recibir nada de Dios if you are a double-minded person. si eres una persona de doble ánimo. Amen? Amen. You have to make a commitment. Tienes que hacer un compromiso. You have to make a decision. Tienes que hacer una decisión. Your decision should be, I want to do the will of God. Tu decisión debe ser yo quiero hacer la voluntad de Dios. No matter what price I have to pay, No importa el precio que yo tenga que pagar. no matter where that takes me, No importa dónde eso me lleve. I want to do the will of God. Yo quiero hacer la voluntad de You, Dios. you can't have one foot in the world and one foot in the kingdom of God. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Because then you're a double-minded man. Porque entonces tú eres una persona de doble ánimo. And the Bible says you will be unstable in all of your ways. Y la Biblia dice que serás inestables en todos tus caminos. Because if you won't trust God, Porque si no confías en Dios, if you won't obey God, si no obedeces a Dios, you're definitely not going to trust me. tú no me vas a confiar en mí. You're not going to take my advice. Tú no vas a tomar mi consejo. So who in the whole world Entonces, ¿quién en todo el mundo, can advise you? quién te puede aconsejar? Who can correct you? ¿Quién te puede corregir? Who can teach you? ¿Quién te puede enseñar? The answer is nobody. La respuesta es nadie. Because if you're not sure about trusting God Porque si tú no estás seguro de confiar en Dios and doing the will of God, y hacer la voluntad de Dios, and you want to practice Christianity your own way, y tú quieres practicar el cristianismo a tu propia the manera, Bible says you're a double-minded man. entonces la Biblia te llama un hombre de doble ánimo. And instability will be a mark of your character. Y la inestabilidad será la marca de tu carácter. Listen to me. Escúchame, We live in the midst of an unstable world. nosotros estamos viviendo en medio de un mundo inestable. We live with chaos all around us. Nosotros estamos viviendo con el caos alrededor. Let's turn to 1 Corinthians chapter 15. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios capítulo 15 and we'll read verse 58. y vamos al versículo 58. It says, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Dice Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. So we are commanded here in this verse Entonces, en este versículo nos manda to be steadfast. que seamos firmes. In other words, stand strong. En otras palabras, párate firme. And then it says immovable. Y dice también So constantes. that's the definition of stability. Entonces, esa es la definición de estabilidad. Steadfast and immovable. Firmes y constantes. And abounding in the work of the Lord. Y creciendo en la obra del Señor. When I see a Christian who's been going to church or who knows God, Cuando yo veo a un cristiano que viene a la iglesia y conoce de Dios and I look at their life, y miro su vida and I see that at one point they were very, very active doing the will of God, y veo que en un punto de su vida fueron muy activos haciendo la voluntad de Dios, serving in church, going on mission trips, sirviendo en la iglesia, yendo a viajes misioneros, inviting their friends and family to church, invitando a sus amigos y a sus familiares a la iglesia, and now they're no longer doing it, y ahora no lo están haciendo or they're doing it less, o lo están haciendo menos, there's a problem there. entonces hay un problema ahí. Amen?
Amén. So when a baby is born, Cuando un niño es nacido, if he's growing normally until the age of 5, si él está creciendo normalmente hasta la edad de 5 años, but then when he's 10 years old pero cuando cumple los 10 años and he's still the same size he was when he was 5 years old, y tiene la misma estatura de cuando él tenía 5 años, there's a problem. entonces hay un problema. Something has stunted the growth of that child. Algo ha detenido el crecimiento de este niño. So abounding, increasing in the work of the Lord is a characteristic. Entonces, creciendo en la obra del Señor siempre es una característica. Some people take one step forward and then 2 steps back. Algunos dan un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. We have to be steadfast and immovable, Tenemos que ser firmes y constantes, always moving forward siempre moviéndonos hacia adelante in the work of the Lord en la obra del Señor and not moving backwards. y no movernos hacia atrás. Don't go back. No vayas hacia atrás. We always want to improve. Siempre queremos mejorar. Studying the Bible more, Estudia la palabra de Dios más. attending church more faithfully, Ve más a la iglesia fielmente. giving more faithfully, Da más con más fervor. serving God in any way that you can. Sirve a Dios en la manera que puedas hacerlo. Always looking for more opportunities to serve God. Y siempre busca oportunidades de servir a Dios. And that becomes part of your personality. Entonces eso se convierte en parte de tu personalidad. Say, God, I want to be hungry. Dile, Dios, yo quiero tener hambre. Put in me a desire to serve you more, Pon en mí ese deseo de servirte más. because this will make your life stable. Porque esto hará tu vida estable. Amen? Amén. You'll see that the chaos around you Y te darás cuenta que el caos que está alrededor will affect you less te va a afectar menos if you become a stable Christian. si te conviertes en un cristiano estable. Like it says, steadfast and immovable. Y como dice, firmes y constantes. Because everything you do for the Lord Porque todo lo que haces para el Señor has a reward. tiene una recompensa. It says, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amen? Amén. So I believe that we need stability in 3 areas of our life. Yo creo que necesitamos estabilidad en 3 áreas de nuestra vida. In our faith, En nuestra fe, because Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. He's stable. Él es estable, He's steady. Él es firme. We need to be stable and steady. Y nosotros necesitamos ser firmes y constantes, Unchangeable. sin cambiar. It's terrible when people change. Es terrible cuando la gente cambia. They were one way and then they surprise everybody Eran de una manera y de pronto sorprenden a todos because they change. porque cambiaron. And there's no explanation sometimes. Y a veces no hay ninguna explicación. But that's not what God expects from us. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. That we be genuine people Nosotros tenemos que ser genuinos and stable. y estables, And like Jesus, not como changing. Jesús, inconmovible, incambiable. We need stability in our ministry toward God, in what we do for God. Tenemos que tener estabilidad en nuestro ministerio, en aquellas cosas que hacemos para We Dios. should not be doing less than we were doing last year. No debemos hacer menos de lo que estábamos haciendo el año pasado. We should be increasing, Debemos estar incrementando, abounding, abundando. abundando. Amen. We need stability in our relationships. Necesitamos también estabilidad en nuestras relaciones. Doesn't mean you have to love everybody the same way. No necesariamente significa que tienes que amar a todos de la misma manera. There's different levels of friendship and relationships. Hay diferentes niveles de relaciones y de amigos. But one of the things that reflects maturity in our life Pero una de las cosas que refleja la madurez en nuestra vida is the ability to make and maintain strong, long-lasting relationships. es poder hacer y mantener relaciones de tiempo continuo. These relationships in Christ Estas relaciones en Cristo, with men of God, con hombres de Dios, with women of con God, mujeres de Dios, are essential and necessary for our spiritual growth. son esenciales y necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Now, it's possible that you're in relationship with somebody and they backslide, they go and back into the world and Es begin pos- to sin.
sin, Es posible que estés en una relación de amistad y que esa persona se vuelva al mundo y empiece a pecar. and you need to separate yourself from that individual. Y tienes que separarte de ese individuo. And so there are circumstances where this does not apply and cannot apply. Hay circunstancias en que esto no se aplica y no se puede aplicar. But God wants us to have healthy relationships Pero Dios quiere que tengamos relaciones saludables with family and con friends, familiares y amigos, with those that we serve God with, con aquellos que sirven a Dios. and it is a sign of spiritual maturity. Y es una señal de madurez espiritual. Actually, even without Christ, it's a sign of mental health. Y aún sin Cristo es una señal de salud mental. Some people are not mentally healthy. Algunas personas no están saludables mentalmente. They can't have a good relationship with anybody anywhere. No pueden tener una buena relación con nadie en ningún And lugar. the only person that can ever love them is their mother. Y la única persona que los ama es su mamá. And maybe not always. Y no siempre. Not always. So we need stability in our faith and in our service, Necesitamos esa estabilidad en nuestra fe y en nuestro servicio. stability in our relationships, Estabilidad en nuestras amistades y and relaciones. stability in our commitment to God. Y estabilidad en nuestro compromiso con Dios. This is one of the most important things that we need in the body of Christ. Esto es lo más importante que necesitamos en el cuerpo de Cristo. There's so many Christians that are hurting today Hay tantos cristianos que están hoy sufriendo because of backslidden pastors. porque hay pastores que se han desviado, han vuelto al mundo. Their father has gone off with another woman. Su padre tal vez se fue con otra mujer. Their family was destroyed. Su familia está destruida. And young people need to see stability in their own family. Y los jóvenes necesitan ver esa estabilidad aún en su propia familia. And when they don't have that, Y cuando no tienen eso, they feel there's no hope for them. entonces sienten que no hay esperanza para And ellos. then the devil has the victory. Entonces el diablo tiene la victoria. Because now the devil begins to tell them, you just have to look out for yourself. Entonces el diablo empieza a decirle, tú tienes que cuidarte a ti mismo. You can't trust anybody. Tú no puedes confiar en nadie. Everybody has their own personal agenda. Todos tienen su agenda personal. It's a dog-eat-dog world. Es un mundo de perros. And you just have to look for yourself. Y tú tienes que cuidarte a ti mismo. And that's the beginning of great instability in that person's life. Y ese es el comienzo de una gran inestabilidad en la vida de esa persona. And the church can offer hope. La iglesia puede ofrecer esa esperanza. The church can offer that person a different relationship. La iglesia le puede ofertar una relación diferente. So we have to pray. Pero entonces nosotros tenemos que orar. God, I want to be a stable person. Entonces pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser esa persona estable. I want to be a trustworthy Yo person. quiero ser una persona confiable. Because in the middle of the instability that's all around us, Porque en medio de la estabilidad que nos rodea, people are looking for something to hold on to. la gente está buscando algo de qué agarrarse. And they don't know Jesus. Y no conocen a Jesús. They don't know the church. No conocen a la iglesia. But if we meet them, if they know you, Pero si te conocen a ti and you are consistent, y tú eres consistente and you're stable, y tú eres estable and you have the wisdom of God, y tienes la sabiduría de Dios, that person can find help through you. entonces esa persona puede encontrar la ayuda a través de ti. And don't draw them to yourself. Y no lo traigas a ti, Bring them to Jesus. tráelo a Jesús. Amen? Amén. As we exalt Jesus in our life, Así como nosotros exaltamos a Jesús en nuestras vidas, then he will draw people to himself. entonces Él traía gente a sí mismo. So it doesn't matter if you're at work, No importa que estés en el trabajo, if you're with your family. si estás con tu familia, Many people in your family need to draw closer to Jesus. mucha gente de tu familia necesita acercarse a Jesús. Maybe they believe in Jesus already, Tal vez ya creen en Jesús, but they're unstable. pero son They're inestables. not serving God. No están sirviendo a Dios, They're not learning the Word of God. no están aprendiendo la palabra de They're not Dios, receiving wisdom from God. no están recibiendo la sabiduría de Dios. They just have a lot of knowledge. Solamente tienen mucho conocimiento. They need the Holy Spirit. Ellos necesitan el Espíritu So Santo. you invite them. Entonces tú lo invitas. Come and get wisdom from God. Ven y toma sabiduría de You're a Dios. very smart person, Tú eres una persona muy inteligente, but you need the wisdom of God. pero necesitas la sabiduría de Dios. This is what we're called to do. Esto es lo que estamos llamados a hacer. So let's go back to the first verse that we read, Vamos entonces atrás al primer versículo que leímos, because this should be our prayer. porque esta debe ser nuestra oración. In James chapter 1, En Santiago capítulo 1, turn there with me.
Vayan conmigo, por favor. We want to read it together. Vamos a leerlo juntos. This is how we started, Así fue que and iniciamos this is how we want to close. y así vamos a cerrar. Because this is the core of what the world needs today. Porque este es el centro de lo que el mundo necesita hoy. Yeah, we can say the world needs Jesus, Nosotros podemos decir así, el mundo necesita a Jesús, but they can't see Jesus. pero ellos no pueden ver a Jesús. They can see us. Ellos no ven a nosotros. And if we're criticizing Y si nosotros estamos criticando the church, la iglesia, they're never going to come to church. nunca van a venir a la iglesia. If we are the only Christians that they know, Si nosotros somos los únicos cristianos que ellos conocen and we are unstable in all of our ways, y nosotros somos inestables en nuestros caminos, there's very little hope for that person. entonces hay muy poca esperanza para esa persona. So let's go back to James chapter 1 Volvamos al libro de Santiago capítulo 1 and verse 5. y versículo 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. We said God has allowed 3 sources of wisdom. Dios ha permitido 3 fuentes de sabiduría. The Word of God. La palabra de Dios. How many are studying the Word of God? ¿Cuántos están estudiando la palabra Don't de raise your Dios? hand. No levanten sus manos. And I'm not talking about Wednesdays Y yo no estoy hablando de los miércoles or Sundays. o domingos. How many during the week are studying the Word of God? ¿Cuántos de ustedes en la semana están estudiando la palabra de Dios? So He's given us the Word, Entonces Él nos está dando la palabra, He's given us the Holy Spirit. nos está dando el Espíritu Santo. How many say every day when you wake up, ¿Cuántos dicen todos los días cuando se levantan? Holy Spirit, fill me today. Espíritu Santo, lléname hoy. Use me today. Úsame hoy. Speak through me today. Habla a través de mí hoy. And He's given us the body of Christ, the Y church. también nos ha dado el cuerpo de Cristo, This la is iglesia. also where we come to be taught and to learn. Aquí también venimos a ser enseñados And we learn from one another. y también aprendemos el uno del otro And we encourage one another. y nos motivamos unos con los otros. So God has given us all these sources to receive His wisdom. Entonces Dios nos ha dado todas estas fuentes para recibir su sabiduría, But if we are committed to doing the will of God, pero si estamos comprometidos a hacer la voluntad de Dios. because if we're still doubting, Porque si todavía estamos dudando, if we're not sure, si no estamos seguros, young people say, well, I'll do the will of God when I'm older. I'm too young now. los jóvenes dicen, yo haré la voluntad de Dios cuando sea más viejo, mayor, yo estoy muy joven ahora. And the old people say, well, I'm too old to do the will of God. Go get the young people and help the young people. Y los mayores dicen, yo estoy muy viejo para hacer la voluntad de Dios, mejor vaya donde los jóvenes. No, no matter how old you are, No importa qué edad tengas, you make a commitment to God tú tienes que hacer un compromiso con to Dios do the will of God, de hacer su voluntad, no matter what. no importa qué. Then great stability would come to your life. Entonces gran estabilidad va a venir a tu vida. Amen. Amén. Great stability would come to your life. Gran estabilidad vendrá a tu vida. There's no better stability No hay mejor estabilidad than to be in the will and the purpose of God. que estar en el propósito y la voluntad de Dios. Don't be a double-minded person. No seas una persona de doble ánimo. I'm only going to do this for God, Solo voy a hacer esto para Dios. or I'm only willing to do that for O God, solamente estoy dispuesto a hacer esto but para I Dios. don't want to do this. Pero no quiero hacer esto. I don't want to do that. No quiero hacer aquello. That's cafeteria Christianity. Eso es cristiandad de cafetería. Have you ever been to? How many remember that buffet thing, Piccadilly? ¿Cuántos se acuerdan del Remember buffet that? de Piccadilly? That it was you grab a tray in this restaurant Que ustedes van y toman una bandeja en el restaurante and you go down Y- and you see all the food y tú miras toda la comida and you say, "Let me have some of that." y tú le pides un poco de esto, None of that. nada de A eso, little bit more of that, un poquito de esto and a little bit of that, y un poco de esto. and it's like cafeteria. You can pick whatever you want, Y entonces es como una cafetería, como que tú puedes escoger todo lo que tú quieras. and you pick your favorite things. Y tú escoges las cosas que más te gustan. Some people approach God the same way. Entonces a algunos se acercan a Dios de la misma My manera. wife calls it cafeteria Christianity, Mi esposa lo llama cristianismo de cafetería. but we don't let our kids do that, do we? Pero nosotros no dejamos que nuestros hijos hagan esto. Mom, I want ice cream for dinner. Si mi hijo dice, yo quiero helado para la cena, You say no. usted dice no. You're going to eat rice and beans and Usted va a chicken. comer arroz
y frijoles y pollo, some tostones, tostones. and then if you eat it all, I'll give you a little bit of ice cream. Y si te lo comes todo, te doy un poco de helado. But then we're hypocrites Pero entonces somos hipócritas because we don't do the whole will of God. porque nosotros no hacemos toda la voluntad de Dios. We only want the stuff that we enjoy, Solamente hacemos lo que nosotros disfrutamos, but not the things that take commitment, pero no aquello que amerita un compromiso, stability, estabilidad, especially if it brings suffering. especialmente si trae consigo sufrimiento. We don't want to do that. Eso no lo queremos hacer. I remember my mother used to make me eat things I didn't like, Yo recuerdo que mi mamá me hacía comer cosas que a mí no me gustaban and I would suffer. y yo sufría. And I'd like chew it and swallow it. Yo hacía una rabiete, pero me lo tragaba. It was terrible, Era horrible, but she said it was good for me. pero ella decía que era bueno para mí. God is looking for stability. Dios está buscando estabilidad. He doesn't want us to be double-minded. No quiere que seamos de doble ánimo, No cafeteria Christians. no cristianos de cafetería, Because what the church needs now more than ever porque lo que la iglesia necesita hoy más que nunca is women who are stable, es mujeres que sean estables, men who are stable, hombres que son estables, committed to God, comprometidos con Dios and abounding in the work of y God. abundando en la obra del Señor. Let's stand up as we close in prayer. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Hallelujah. Aleluya. We have the answer for the world. Nosotros tenemos la respuesta para el mundo. The problem is there is chaos and instability. El problema es que hay caos y inestabilidad. That's what's going on in the world. Eso es lo que está pasando en el mundo And it might be affecting your family y puede que esté afectando tu familia and some of your children. y aún alguno de tus The hijos. solution is Jesus, La solución es Jesús. but the world cannot see Jesus. Pero recuerda, el mundo no puede ver a Our Jesús. children are looking at us. Nuestros hijos nos están mirando a So nosotros. we need to be the stable ones. Entonces nosotros tenemos que ser lo que somos We estables. need to set a high standard. Nosotros tenemos que tener un estándar alto Why? Because our children might not make it porque probablemente nuestros hijos no lo van a poder hacer at the level that we established the standard. al nivel que nosotros ponemos ese estándar, But if they try to imitate us pero si están tratando de imitarnos and they get close, y se aproximan, they're going to be great kids. ellos van a ser buenos muchachos. But we have to set the example Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo of stability and commitment, de estabilidad y de compromiso courage and Y- faith, y de coraje y de fe, so that our children then can measure up. así para que entonces nuestros hijos puedan alcanzar. If we don't do that, Si no hacemos eso, the instability in the world is going to affect them. entonces la inestabilidad del mundo les va a afectar. So we need to set the example. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Today we live in a day of wars and rumors of wars. Nosotros estamos viviendo en los tiempos de guerra y rumores de guerra. There's like 100 and something wars going on around the world. Hay alrededor de 100 guerras alrededor del mundo. There are spiritual battles. Son batallas espirituales. The enemy is attacking the church, El enemigo está atacando a la iglesia and God is shaking the church. y Dios está sacudiendo a la iglesia. Help this church be a strong and stable church, Ayuda a que esta iglesia sea estable y fuerte, because we're filled with men and women who love God, porque estamos llenos de hombres y mujeres que aman a Dios, that we're doing the will of God, que están haciendo la voluntad de Dios. and you're helping us to grow spiritually Y tú estás ayudando a que nosotros crezcamos so that we espiritualmente can become more stable than before, para que podamos ser más estables que antes, because our work in the Lord is not in vain. porque nuestra obra en el Señor no es en So vano. we come to you and ask for wisdom Nosotros venimos delante de ti a pedirte sabiduría and the faith y la fe that it takes, que se the necesita, faith that is necessary la fe que se necesita to do your will, para hacer tu to voluntad, believe your promises, para creer en tus and promesas to not be hypocrites, y para no ser hipócritas. that our children might see us as examples Que nuestros hijos puedan vernos como in ejemplos every area of our life, en todas las áreas de nuestras vidas and not as cafeteria y Christians, no como cristianos cafetería, but as devout followers of Jesus Christ. sino como
seguidores de Cristo, devotos, with sincerity and humility. con sinceridad y humildad. Help us to do that. Ayúdanos a hacer esto. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos, Amen, amén, amen. God bless you. amén, Give God a amén. Dios clap le offering bendiga, tonight. le den un aplauso al Señor. I don't know if there's any prayer petition.